Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy en el Evangelio de la Misa, como también en la primera lectura, que nos sirven para hacer este rato de oración, el Señor Jesús, como Pablo, nos ponen en guardia contra el formalismo. En efecto, nos concentramos en el texto del Evangelio, que es de San Lucas, donde Jesús, después de que ha hablado, un fariseo le ruega que vaya a comer a su casa. Seguramente este hombre tenía inquietud de conocer mejor a Jesús, de saber quién era este rabino, qué aires respira, qué es lo que propone. Y ya estando en su casa, se sorprende de que el maestro no se lava las manos antes de comer. Y Jesús se da cuenta de que él está pues sorprendido, quizás no lo ha dicho, pero quizás su expresión o el maestro que conoce lo que hay dentro del hombre se da cuenta y entonces le dice al fariseo: ustedes, los fariseos, cuidan mucho el exterior, pero por dentro están llenos de rapiña, llenos de voracidad. Y incluso hace una afirmación bastante dura, todavía más. Dice, insensatos, no se dan cuenta quien hizo el exterior, hizo también el interior. Esta es una crítica fuerte que hace el Señor Jesús. Justamente esa tendencia que tenemos los seres humanos a vivir de la apariencia, a vivir en la exterioridad. En el tiempo que vivimos actualmente, además de tener esta tentación del formalismo, del estar pues buscando cumplir las normas, las reglas que nos dan seguridad, porque indudablemente el hecho de cumplir una serie de normas pues nos hacen sentirnos por una parte que estamos en regla, que somos parte de una comunidad, nos da un sentido de pertenencia, pero por otra parte también muchas veces tenemos el riesgo nada lejano de quedarnos solamente en eso, en una exterioridad que está vacía de sentido, de contenido. De hecho, los jóvenes hoy en día son bastante críticos a los convencionalismos sociales, son bastante críticos a las reglas establecidas. Pero por otra parte, también hay que decir que la gente de hoy vive en un profundo miedo a la libertad. Los jóvenes usan mucho esta expresión, ¿no? Deja fluir, que es como un no te comprometas, no te empeñes, no pienses demasiado. Todavía peor es otra expresión que usan bastante, no te rayes, que significa no te tengas demasiado a pensar y que es una invitación a vivir pues en el emotivismo, ¿no? A dejarnos guiar solamente por la emoción del momento, buscando pasarlo lo mejor posible, sin hacerse mucho cargo de nuestro ser sujetos de la acción, de nuestra responsabilidad por las acciones que llevamos a cabo. Bien sea el formalismo exterior, que solamente se conforma exteriormente con el cumplimiento de una serie de convencionalismos sociales o eh, de normas de convivencia, de normas legales, bien sea este miedo a la libertad que se deja guiar solamente por el emotivismo, pues sí, la emoción momentánea, la pasión, se dice en el lenguaje clásico del momento, pues ambas encuentran pues como una crítica bastante fuerte en el Evangelio y en la primera lectura que escuchamos hoy. En general, en la cultura y en la mentalidad que nos transmite el Señor Jesús y que
es el camino para que nosotros usemos bien de nuestra libertad y vivamos plenos y felices. En este sentido, la propuesta evangélica es siempre una propuesta contracultural, ¿verdad? Una propuesta que va a contracorriente. El Señor Jesús nos invita entonces a mirar hacia las motivaciones profundas de nuestra acción, a hacer caso a nuestra conciencia y a tener cuidado de que nuestra conciencia no nos reclame realmente nada. La conciencia no es como antiguamente se pensaba, simplemente pues una instancia que aplica la ley moral a las circunstancias concretas, ¿no? Sino que la conciencia, como diría Pío XII, es ese sagrario íntimo donde el hombre se encuentra con Dios. Tampoco es solamente el recurso a la subjetividad, al sentimiento subjetivo de una persona, sino que es justamente eso, el núcleo de la persona que se encuentra, que dialoga, que se enfrenta, que se confronta con la palabra de Dios, que se confronta con Dios, que dialoga con Dios y que por lo tanto en su interior escucha la voz de Dios que lo mueve a actuar. San José María nos enseñaba que la Iglesia usa solo una palabra para referirse a nuestra relación con el Espíritu Santo y es docilidad. De hecho, el Espíritu Santo actúa en nuestras almas muchas veces a través de emociones, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, inspirándonos en nuestra conciencia el querer de Dios, la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros no podemos hacer otra cosa para mantener nuestra dignidad humana, nuestra dignidad de hijos de Dios, que obedecer a nuestra conciencia, que seguir con docilidad las mociones del Espíritu Santo. Ahora bien, esa conciencia, como te digo, nuestra propia conciencia, no es el último recurso para justificar pues nuestros deseos subjetivos como imperativos, sino que esa conciencia también, porque es la conciencia de un hijo de Dios, tiene que estar formada. Y por eso es que es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a formar bien nuestra conciencia, aprendiendo también las enseñanzas morales de la iglesia, a vivir las virtudes, porque nuestra conciencia también tiene que tener una forma eclesial, porque nuestra conducta no puede ser ir por un lado y pretender vivir en comunión con la iglesia sin observar sus enseñanzas, o pretender que estamos en comunión con Dios y que Dios nos inspira cosas que van contra el Evangelio o contra la enseñanza, como te digo, de la iglesia, porque el Espíritu Santo es uno y el Espíritu Santo no nos inspira cosas contra sí mismo, contra lo que ha inspirado en otros momentos a través de la autoridad de la iglesia, a través de las enseñanzas constantes de la iglesia, a través de la revelación en el Nuevo Testamento. Por eso es que debemos dedicar tiempo para formar nuestra conciencia, para que nuestra conciencia adquiera esa forma eclesial, de tal manera que cuando nosotros nos encontramos en una situación en la que tenemos que discernamos o vislumbremos en verdad lo que Dios nos pide y no simplemente los engaños de Satanás en nuestro corazón, en nuestra vida, o los movimientos solamente de nuestra subjetividad, pero que no están inspirados por el Espíritu Santo, sino que están inspirados en nuestra naturaleza caída, que proceden de nuestra naturaleza caída. Ahora bien, tampoco podemos pretender abdicar de esa responsabilidad que cada uno tiene de frente a sus acciones. No podemos justificarnos en una obediencia ciega. No podemos justificarnos tampoco, aunque parezca fácil, eh, diciendo que nosotros ya una cosa la pensamos en conciencia y vamos contradiciendo, como te decía antes, la enseñanza constante de la iglesia o actuando en contra de lo que nos ha revelado Dios en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, en la tradición constante de la iglesia.
Es importante, pues, que no nos quedemos en la exterioridad, que nos hagamos responsables de nuestras acciones, que no tengamos miedo a nuestra libertad y que de esa manera vivamos y actuemos siempre con la dignidad que corresponde a los hijos de Dios. Santa María, nuestra Madre, que siempre estuvo disponible para escuchar la voz del Espíritu, para actuar con responsabilidad las decisiones que ella tuvo que tomar en su vida, nos sostenga a ti y a mí en este empeño por vivir siempre como hijos de Dios, que discernamos en el diálogo con Dios, que no nos quedemos en el formalismo estéril, hipócrita tantas veces y que solamente busca seguridades, sino que no tengamos miedo al camino de la libertad de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.